¿Qué tal, amigos? Aquí en la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, con mucho gusto les saluda Guillermo Gazanini Espinosa. Hoy en la entrevista con pues un amigo, colega, colaborador en diversos medios de comunicación y pues en unas circunstancias difíciles que vive su patria, Nicaragua, como hemos tenido nosotros pues en cuenta en las noticias, la difícil situación de la Iglesia Católica y de los derechos humanos, la represión de un régimen que en estos momentos está poniendo los ojos del mundo ahí en Nicaragua y sobre todo para cuestionar qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos ahí, no solamente en esta situación de la iglesia como tal, sino lo que sucede en ese país centroamericano. Y tenemos al periodista Israel González Espinosa. Él es exiliado, se encuentra allá en Madrid. ¿Estás en Madrid, verdad, Israel? Sí, Guillermo, estamos en Y, Madrid. y él ha salido de su país, consecuencia también de esta pues dura, violenta situación de violaciones a los derechos humanos. Y pues queremos, Israel, que al auditorio de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, pues nos ayudes en estos minutos a comprender qué está pasando en Nicaragua. Pero déjame preguntarte primero, ¿qué ha pasado contigo? ¿Cómo es que ahora un periodista que cubría la fuente religiosa allá en los medios de Nicaragua se encuentra ahora en España en este exilio? ¿Qué pasó contigo, Israel? Pues primeramente saludarte, Guillermo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas que has mencionado. Y en primer lugar, la crisis de Nicaragua es una crisis primordialmente de derechos humanos, para que se entienda. Es una crisis provocada por un matrimonio, la pareja Ortega y Murillo, que están violando sistemáticamente todos los derechos humanos y ahora, pues con el agravante de hacer una persecución religiosa brutal en contra de la Iglesia Católica. En el caso personal, siendo periodista que cubre temas religiosos, nosotros en 2018, cuando inició esta crisis, en abril de ese año, reportamos el papel de la Iglesia, que no solo se limitó a condenar la violencia del Estado en contra de manifestantes pacíficos que pedían una democratización del régimen, sino también que la Iglesia abrió sus puertas, las puertas de las parroquias y de los templos, para proteger a estos manifestantes que estaban siendo gravemente violentados en sus derechos políticos y civiles fundamentales, como es el derecho de la expresión, de la manifestación y de la reunión. Y también la Iglesia formó parte de un primer intento de diálogo nacional en 2018 y los obispos de Nicaragua le dijeron al régimen de Ortega que para resolver los graves problemas en el país se tenía que democratizar al país. Lo que ha sucedido en Nicaragua, los obispos ya lo habían advertido en un documento que es fundamental. Se llama En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, que lo firmaron en el año 2014 y se lo entregaron a Ortega en la única reunión que ha tenido el gobernante nicaragüense desde 2007 con todos los obispos de Nicaragua. Esto se hizo después de que fue nombrado Leopoldo Brenes creado, cardenal Leopoldo Brenes, el arzobispo de Managua, y en ese documento los obispos le pedían a Ortega jugar limpio, hacer un proceso democrático limpio, y le decían también de que nadie era eterno y que Nicaragua tenía una reciente lucha antidictatorial y que no valía la pena, digamos, volver a escenarios de violencia por el caudillismo, por el autoritarismo de los liderazgos políticos. Daniel Ortega evidentemente no escuchó esta voz de los obispos y en 2018 estalla esta situación, la gente demanda democracia, libertades civiles y todo es violentamente reprimido por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado nicaragüense. Y ahí es donde tú tienes una intervención también denunciando estas situaciones que difícilmente comenzaban ya a darse en Nicaragua y decides irte del país. ¿Cómo fue ese momento, Israel? Pues mira, para nadie es fácil exiliarse, para Sí, nadie es fácil salir de su tierra y a pesar de que nosotros nos
circunscribíamos, ¿no?, al trabajo de dar seguimiento a la labor de la Iglesia en esta crisis social y política, pues nos empezaron a llegar distintos tipos de amenazas por redes sociales y por otro tipo de plataformas. Llegaron a poner la dirección de mi casa, llegaron a pedir cárcel para mi persona y otro tipo de adjetivos calificativos que no voy a mencionar por respeto a nuestros oyentes y a las personas que nos miran. Y lo último fue un atentado directamente contra el vehículo de mi familia, de mis padres, cercano a una de estas casas que mantiene la dictadura en los barrios cercanos al que yo vivía. Tiraron una gran piedra considerable, precisamente al asiento del copiloto donde yo acostumbraba digamos, a moverme, ¿no? En ese asiento del copiloto, con tan mala suerte de quien recibe el susto no soy yo, sino que es mi hermana, y esto me llevó a la convicción de que la vida de mi gente estaba en peligro y entonces yo dije, para seguir haciendo periodismo tengo que salir del país y así casi más de 100 colegas periodistas de distintos medios de comunicación, incluyendo medios de comunicación católicos, están fuera de Nicaragua porque, como te digo, el autoritarismo de Ortega y Murillo, una de las primeras cosas que liquidó fue la libertad de prensa. El hecho también de este exilio refleja que eres una de las voces críticas que ha tenido, pues, como periodista, dándonos a conocer cómo está la situación en Nicaragua y particularmente en esto, en la Iglesia Católica, pues conocer cuál es su naturaleza. Antes de comenzar a tener este panorama completo de lo que está pasando en los últimos días, para nuestro auditorio, explícanos cómo está constituida la Iglesia Católica en Nicaragua, cómo está formada, cuántas diócesis, quiénes la representan. Pues en este momento la Conferencia Episcopal de Nicaragua está constituida por 8 obispos. Existen, si más no recuerdo, 8 diócesis en el país, incluso 2 de reciente creación en 2017 por parte del Papa Francisco. Anteriormente, por ejemplo, en la zona del Atlántico existía un vicariato apostólico. En 2017 se dividió ese vicariato y se crearon diócesis, luego de 100 años, es decir, la diócesis de Ciuna, la diócesis de Bluefields, y está, digamos, dirigida de alguna manera, tiene la primacía la arquidiócesis de Managua, que está dirigida por el arzobispo Leopoldo Brenes, un cardenal que fue nombrado por el Papa Francisco. A partir de eso, hay otros liderazgos dentro de la iglesia muy fuertes, como es el caso del obispo Rolando Álvarez, que es uno precisamente de los que ha padecido la última etapa de la persecución religiosa por parte de Daniel Ortega. Y una de las particularidades bien importantes de la iglesia católica en Nicaragua es que han tenido siempre ese componente fuerte de defensa de los derechos humanos desde la labor profética que se circunscribe a los obispos de la Iglesia Católica. Esto no es nuevo, esto se vio en el año 78, 79, durante los últimos días de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, luego se vio en la época difícil también de la revolución de los años 80, con los sandinistas en el poder, y han seguido esa línea. Y es una iglesia que está marcada también por el sufrimiento y por el martirio que también es característico en América Latina cuando la Iglesia alza su voz en contra de las injusticias. Haciendo un poco de historia, esto creo que es interesante también para nuestro auditorio, y ya lo refieres en el momento de la revolución, cuando se cae la dictadura de Somoza. La Iglesia tuvo un papel preponderante también en el encumbramiento de la revolución. Incluso vemos en 1983 a un Juan Pablo II duro, enérgico, cuya visita pues advierte de que la Iglesia estaba también teniendo una manifestación o un apoyo al régimen que en esos momentos estaba en una junta militar. ¿Qué decir de esto? ¿Por qué ahora tenemos pues un giro tremendo de diametralmente opuesto ante esa ayuda que en esos momentos tenía la Iglesia Católica o simpatías al régimen y ahora tenemos esta persecución? ¿Qué hubo en este punto de la historia de Israel? Mira, yo creo que el problema de la revolución sandinista
es que quisieron manipular, digamos, los sentimientos religiosos del pueblo de Nicaragua. En la revolución existían sacerdotes que abiertamente simpatizaban con la revolución, mientras que los obispos de Nicaragua en ese entonces estaba dirigido por el cardenal Miguel Obando y Y Bravo, bravo. digamos, empezó a notar, digamos, también esa deriva totalitaria por parte del régimen sandinista en aquellos años, de querer copiar modelos que no eran autóctonos de Nicaragua, sino que correspondían más a otras realidades, Cuba, la Unión Soviética, etcétera. La Iglesia apoyó el derrocamiento del régimen de Somoza porque lo que se pretendía era una democratización del país y avanzar hacia la conquista de derechos sociales y de libertades públicas. Lo que pasa es que los sandinistas, uno fue la cosa que prometieron y la otra el resultado de sus acciones en el gobierno, y ellos intentaron imitar esos modelos de otros países y la iglesia dijo, esto no fue lo que se había prometido a la gente. Y por eso, digamos, empezó a existir esa oposición activa. Además que también durante la década de los 80 los sandinistas cometieron una serie también de atropellos a la libertad religiosa, el cierre, por ejemplo, de Radio Católica de Nicaragua por no emitir bandos oficiales de la Junta de Gobierno, también expulsión de sacerdotes que eran considerados críticos al gobierno, también el destierro de un obispo, es decir, hubo fricciones muy fuertes entre los sandinistas y la jerarquía de la Iglesia Católica. Luego, cuando los sandinistas pierden las elecciones en 1990, hay una especie de perdón por parte de Daniel Ortega, reconociendo los excesos que hubo durante la revolución sandinista en contra de la iglesia y de los religiosos. Eh, digámoslo así, se pidió perdón, pues la iglesia no aceptó oficialmente ese perdón, pero bueno, hubo algún tipo de acercamiento. Y en 2007, cuando Ortega vuelve a asumir el poder en Nicaragua, al poco tiempo ya empiezan nuevamente las fricciones porque en este momento, en 2007, Ortega no llega solo, Ortega llega de la mano de su mujer. Y su mujer tiene una especie de sincretismo religioso, y ella lo que hace con el discurso oficial es mezclar elementos del cristianismo con el discurso pseudo revolucionario de los años 80, más una serie de elementos místicos o sincréticos, ¿no? Y los obispos empiezan a decir que el régimen no puede manipular los sentimientos religiosos de la gente. Recuerdo uno de los roces iniciales de la iglesia con el orteguismo, fue cuando Ortega y su esposa mandaron a instalar una serie de imágenes de la patrona del país, de la Inmaculada Concepción, Sí. en las rotondas de Managua, en los redondeles de la ciudad. Y los dijeron, bueno, está bien bueno, que se quiera propagar digamos, el culto a la Virgen, pero no es de esa forma. Y que era que el régimen había pagado a gente para instalarse en puntos estratégicos de Managua para que ninguna persona de oposición pudiera, digamos, ocupar esos espacios para protestar. Y entonces los que estaban ahí con esas imágenes que había mandado a instalar el Estado era la función de rezar, pero en realidad lo que hacían era un trabajo de control político. Entonces, desde 2007 la relación viene siendo bastante tensa, además que los obispos de Nicaragua vienen firmando cartas pastorales donde denuncian el desmantelamiento progresivo de la democracia, porque lo que hizo Ortega fue llegar al poder por un método democrático y luego desde adentro destruir la institucionalidad del país, es decir, copar todas las instituciones del Estado para controlar, digamos, el poder político en el país hasta que lo logró y se ha reelegido en 3 ocasiones de forma consecutiva en unas elecciones muy cuestionadas y carentes de toda credibilidad, bajo el marco de los cánones en los cuales se desarrolla una justa electoral en democracia. Una cosa también que es de llamar la atención, hay una explosión en Nicaragua y en general Centroamérica de estos movimientos religiosos de tinte carismático, evangélicos.
¿Cuál es el papel de esos grupos religiosos en estos momentos? ¿Tienen estas mismas condiciones o hay alguna situación ahí que marca también una simpatía al régimen? Pues el caso de las iglesias evangélicas de corte neopentecostal, estas promueven la denominada teología de la prosperidad Mm, ujú. y tienen una relación de conveniencia con el poder porque en su gran mayoría los pastores de los grandes templos que se construyen por parte de ellos, pues tienden a decir que, bueno, que el poder que está en la tierra es el poder que designa el Señor. Me parece una cosa de fundamentalismo terrible, sobre todo porque hay una situación objetiva de violaciones a los derechos humanos. Y si alguien realmente cree en el papel de los profetas en el Antiguo Testamento y luego la denuncia que hace Jesús desde los evangelios, pues no puede ser indiferente a lo que está sucediendo en las calles. Sí. Entonces, el régimen orteguista también se ha valido de que muchos de los excombatientes de la guerra civil en los años 80, muchos se han convertido al protestantismo y han abierto iglesias de esta forma, ¿no? O sea, con una lectura bastante fundamentalista de la Biblia, bastante acrítica de la realidad nacional y, digamos, las iglesias evangélicas se les da terreno en barrios que están construyendo y incluso el régimen utiliza unas campañas de reconciliación donde van pastores evangélicos. Ujú. Entonces, también gente, personeros del régimen han adoptado un lenguaje pseudo protestante, ¿no? Hablar de reconciliación, de amor, en contra incluso del mensaje de la Iglesia Católica, que es un mensaje, bueno, estructurado en el marco de los derechos humanos, en el marco de la denuncia profética, en el marco de lo que viene siendo la situación real del país, ¿no? Desde una posición de pastores de iglesia. ¿Qué Y porcentaje, perdón, un dato, para tener una precisión nada más, y disculpa que te interrumpa, el porcentaje de estas iglesias en comparación con el catolicismo en la población, ¿cómo está? según el último censo oficial que se hizo en Nicaragua en el año 2005, el 58% de los nicaragüenses era católico y aproximadamente un 25-26% eran protestantes evangelistas, ¿no? Hay una relación bastante interesante respecto a la posición de la Iglesia Católica en Nicaragua, y es que a pesar de que, como en toda América Latina, ha bajado el número de católicos, Sí. pero la voz de la Iglesia y de los obispos sigue siendo muy importante y sigue siendo muy escuchada en el país. Me atrevería a decir que es la voz desde dentro del país la que tiene esa mayor credibilidad. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, un índice tan respetable como Latino Barómetro. La iglesia tiene 70-75% de credibilidad. Entonces, por eso el régimen la ataca de una forma tan visceral y tan directa. Y para terminar el punto de las iglesias evangélicas, de las iglesias evangelistas, estas iglesias evangelistas incluso montan eventos patrocinados por instituciones del régimen nicaragüense. Ujú. Ese punto de convivencia con el poder, pero es precisamente por esa lectura acrítica de la realidad nacional y completamente fundamentalista, es decir, gente que se basa nada más en decirle a la gente, bueno, si oras y si das el diezmo, pues vas a conseguir riquezas en esta vida, ¿no? Y yo creo que eso no le hace ningún bien a los hermanos que profesan esta fe, la fe evangélica, porque son personas que al final están llevando este tipo de ideología, ¿no? De un Dios mercantilista. Tú me das, entonces yo te doy. Y las pocas voces evangélicas que se han levantado para estos atropellos, pues han sido silenciadas. Esta forma también ya repercute, como dices, en esta teología de la prosperidad de la cual se está apoyando el régimen, y por el otro lado, esta crítica de la Iglesia Católica, que como bien dices, es de las últimas voces que puede decirse en Nicaragua, están pues siendo críticas al régimen. Se ha atacado a radios católicas, a congregaciones religiosas, sacerdotes, periodistas, obispos y demás.
¿En qué punto, digámoslo así, está la obra caritativa de la iglesia en estos momentos? ¿Se ha parado? La Iglesia Católica sigue manteniendo sus obras de caridad, pero con una situación muy precaria. Ujú. Cáritas ha tenido muchísimos problemas para que logren entrar las donaciones y, por ejemplo, la Cáritas Diocesana de Estelí le fue suspendida su personalidad jurídica, por ejemplo. Otra obra de la Iglesia, la Universidad Católica del Trópico Seco, también de la diócesis de Estelí, fue suspendida y sus bienes fueron traspasados, prácticamente confiscados y creados, constituidos nuevamente en una universidad estatal. Entonces, la labor de la Iglesia está bastante cercada y aún así intenta paliar los efectos de una crisis que es política, pero que también tiene repercusiones económicas porque en la actualidad hay muchísimos nicaragüenses que están saliendo de Nicaragua debido a que no hay trabajo. En Nicaragua la situación económica, por ejemplo, la revista Forbes está señalando de que Nicaragua tiene en estos momentos la inflación más alta de Centroamérica. Ujú. Entonces, la iglesia está tratando de hacer un trabajo en medio de estas difíciles circunstancias. El punto también digamos, la constitución del episcopado nicaragüense. Recuerdo un tuit que tú pronunciaste por ahí en un momento, denunciando este silencio o este cómodo silencio del arzobispo de Managua, el cardenal Brenes. ¿Dónde está? Si mal no recuerdo, el cardenal Brenes, ante esta crisis que se estaba dando con el obispo Orlando Álvarez y su arresto el día 19 de agosto. Eh, ¿Podemos identificar facciones que tengan este tono moderado y también facciones críticas o bien reservadas hacia el régimen entre los obispos de Israel o entre el clero nicaragüense? Mira, la opinión mayoritaria dentro del clero de Nicaragua y dentro de la mayoría de la conferencia episcopal es que este es un régimen dictatorial, un régimen autoritario y que tarde o temprano hay que salir de él si el país quiere, digamos, constituirse o reconstituirse como una sociedad libre y democrática. Yo entiendo que debe ser muy difícil para el arzobispo de Managua, digamos, salir a dar declaraciones a cada momento, tampoco es su estilo, Sí. pero mucha gente dentro de Nicaragua esperaba de él un gesto de mayor solidaridad con el obispo Rolando Álvarez, sobre todo porque ya teníamos el precedente de Monseñor Silvio José Báez, a Claro. quien se le había dado una campaña de desprestigio brutal a través de los medios de comunicación de la dictadura. Prácticamente el 90% de los medios son de ellos y lo habían acusado de instigar la violencia y de una serie de tropelías que al final siempre la gente, los católicos de Nicaragua, pensaron de que si su obispo titular lo hubiera defendido de una forma más vehemente, más firme, tal vez el obispo no hubiera salido al exilio, se hubiera quedado dentro de Nicaragua, aunque con unas funciones incluso más pequeñas debido a que las amenazas eran reales. Eso Claro. sí, las amenazas de muerte, las amenazas en contra de la integridad física de Monseñor eran reales. Y lo hemos comprobado ahora con Monseñor Rolando Álvarez. Yo creo que debe ser muy difícil para él, como también debe ser difícil para el Vaticano, ¿no? Tener esa posición de jugar al equilibrio entre la diplomacia y el corazón del pastor, el pastor que, como dice Jesucristo, da la vida por las ovejas. Yo no estoy poniendo en duda que el arzobispo de Managua pues tiene esa sensibilidad de pastor. De hecho, también está asediado por la policía del régimen que ha montado una especie de garita cerca de su casa. Y a cada parroquia que visita lo van siguiendo, pero sí que muchas veces la gente quiere ver a un pastor cercano, ¿no? Sí. Y que tiene gestos con un hermano de báculo y mesa que está siendo perseguido. Y eso es lo que mucha gente se esperaba y por eso ese tuit, ¿no? De dónde está el arzobispo de Managua, Yes. porque se entiende que hay gestiones difíciles, pero también de cara a la propia feligresía importante decirles lo que se está haciendo. Yo creo que es una mala praxis de comunicación.
Ya. como sucede muchas veces en la iglesia. El Papa también fue criticado por un silencio que incluso rayó el escándalo internacional y el 21 de agosto dio ahí pues no sé, calificarlo como comedido, tímido, tibio, asunto sobre Nicaragua, donde dice propiciar el diálogo. Como periodista y como católico, ¿te satisface esa declaración del Santo Padre? ¿Es suficiente? Yo creo que el Papa primero habló como un pastor, el pastor de la Iglesia Universal expresó preocupación y también expresó dolor. Es lógico para el pastor de la Iglesia Universal sentir dolor por una iglesia particular que está siendo atacada desde el poder. Yo circunscribo ese mensaje, que fue corto, dentro de la línea de la prudencia de la diplomacia de la Santa Sede, que según palabras de Rodrigo Guerra, quien es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, se están haciendo gestiones muy difíciles ante la dictadura para lograr algún tipo de distensión. No dudo, es mi parecer, no dudo de que si estas tensiones continúan y continúa el ataque en contra de los católicos, el Papa va a ir endureciendo, digamos, su mensaje y teniendo una posición más crítica, como pasó, por ejemplo, con el caso de Ucrania. Sí. Uh-huh. Entiendo que la Santa Sede no puede, digamos, romper todos los puentes, ¿no? Tiene que tener algún tipo de interlocución, aunque sea mínima, con un gobierno con el que oficialmente no ha roto relaciones diplomáticas. Pero sí, bastantes nicaragüenses se preguntaron durante varios días dónde estaba el Papa y, digamos, quienes respondieron fue precisamente la Pontificia Comisión para América Latina, diciendo que estaban intentando abrir algún tipo de gestión para distender la situación. Y en esto estaba tanto Rodrigo Guerra como el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes. Pero nuevamente vuelvo y repito, esto es una cuestión de comunicación. Si las cosas no se hicieran tan calladas, pues la gente no tendría esos espacios de especulación. Pero claro, como el régimen de Nicaragua, la dictadura, está, su signo de identificación en la parte de comunicación es la opacidad, la de ocultarlo todo, pues entonces, claro, la gente entiende de que hay un arreglo debajo de la mesa. Y evidentemente, esto no es así. Pero yo creo que se podría mejorar la política de comunicación en el Vaticano, por lo menos en el caso de Nicaragua, que es un caso donde la gente le cree a la iglesia, tiene esperanzas en la iglesia, ve en la iglesia ese referente en favor de los derechos humanos y ve a sus obispos, a sus pastores, a sus sacerdotes, incluso a sus parroquias asediadas, perseguidas, siendo víctimas de casos de espionaje y de intimidación. ¿Sabes? Yo creo que el Vaticano y la Iglesia nicaragüense podrían mejorar esos canales de comunicación para que no existieran esas habladurías de arreglos debajo de la mesa o de movimientos turbios, que es lo que la gente cree cuando no hay, digamos, una comunicación más efectiva respecto a lo que se está haciendo. Obviamente, en un proceso de negociación no lo dirán todo, pero por lo menos decirle a la gente, esto estamos haciendo a favor de ustedes, no están solos, sino que estamos acompañándoles en medio de una situación de persecución con unos tintes anticlericalistas que no se habían visto desde finales del siglo XIX en Nicaragua, principios del siglo XX, en otra dictadura, la dictadura de José Santos Zelaya. Finalmente, Israel, dos preguntas para concluir nuestra entrevista que creo que nos ha dado una buena pues, visión del panorama que está viviendo la Iglesia de Nicaragua. Estos diálogos, ¿tú crees que tengan un buen cauce? ¿Tendríamos algún resultado o el buen gesto del gobierno de Ortega? ¿No estaríamos entrampándonos aquí, pues ahora sí que con una bestia que está devorando al pueblo nicaragüense? ¿Tú qué opinas? ¿Hay confianza en esto? Mira, la situación de Nicaragua, todo el mundo, incluyendo la oposición, sabe que todo esto tiene que terminar en una mesa de negociaciones. Evidentemente, Ortega no se va a sentar a dialogar, digamos, por su propia voluntad. No se va a sentar eh, porque sabe que eso representa perder, porque en una negociación tú sabes que las dos partes ceden.
pero quien tiene que ceder más es el que tiene más poder. Yo creo que el Vaticano, el Papa, la Santa Sede, ha dado digamos, esa puntilla, ¿no? Esa avanzada de decir, aquí hay que dialogar y el diálogo tiene que ser sincero y abierto, que fueron las palabras textuales del Papa, porque ya tenemos el precedente de otros dos diálogos, uno mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el otro por el nuncio apostólico junto con un delegado de la Organización de Estados Americanos. En ambos diálogos ha sido el resultado el mismo. El régimen de Ortega no quiere democratizarse. Así de sencillo. No quiere perder el poder y por lo tanto quieren seguir en esa deriva autoritaria. Yo los catalogo a la pareja Ortega Murillo, ellos son como los Ceausescu del trópico, porque ellos construyen realidades en su mente de que el país está bien. Precisamente en México por estos días también se está hablando de un reportaje en una cadena muy grande de televisión en México sobre un país fachada. Precisamente Nicaragua es un país fachada eh, en el cual el régimen tiene, digamos, para el turista una imagen, pero detrás de esa imagen está la represión, el exilio, la muerte, la violación a los derechos humanos. El régimen tiene que ceder en algún momento, tiene que existir esa apertura y tiene que darse cuenta de que si quiere, digamos, abrir un espacio de diálogo, tiene que ser con el apoyo de toda la comunidad internacional. Tiene que existir una presión internacional muy fuerte para que Ortega acceda a dialogar. La Iglesia, yo estoy completamente convencido de que va a seguir llamando a un diálogo porque es la vía civilizada. Y yo creo que los nicaragüenses también, durante todos estos años, desde 2018, han apostado a una salida pacífica y democrática para esta dictadura, que ya es un quiebre con la historia de Nicaragua, porque los cambios anteriores han sido siempre con violencia. Yo creo que la gente ha dicho basta, tenemos que terminar con estos ciclos violentos cada 40, 50 años de revoluciones y de guerra civil. Y tenemos que hacer un cambio, pero por la vía pacífica. El régimen en esto lo que quiere es empujar a la gente hacia la violencia. Yo creo que es una actitud muy noble la que está tomando el pueblo de Nicaragua de resistir a una dictadura, pero con medios pacíficos. Es cierto, te reprime, te censura, te achica todos los espacios de libertades, incluso te persigue la fe. Pero la gente está respondiendo con muchísima sensatez y con ese espíritu de resistencia activa no violenta. Yo recuerdo cuando encarcelaron al obispo Rolando Álvarez en su casa, la gente salió a la Catedral de Matagalpa a orar y las parroquias del país están completamente llenas a pesar de que hoy en Nicaragua ser católico, un creyente que va a misa todos los domingos puede ser poco menos que pasado por un subversivo. O sea, en Nicaragua va a llegar un punto en el que portar una Biblia, un documento de doctrina social de la iglesia va a ser tenido como subversivo, como terrorista en el argot oficial, pero yo estoy seguro de que Nicaragua pues pronto va a tener algún camino que abra esa vía hacia la democracia, porque el régimen sabe también de que Nicaragua no es Venezuela, no es ninguna superpotencia, depende de otros actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, en materia económica, y eso pues de alguna manera también puede influir, y también el contexto internacional es bastante adverso, o sea, gobiernos de izquierda en América Latina, como el caso de Chile con Gabriel Boric, el caso de Colombia, por ejemplo, con Gustavo Petro, O han México tenido también. una crítica con respecto a Ortega. Pero también este diálogo que propicia la Iglesia y que llama al Santo Padre tiene una desventaja, si así puede decirse Israel, que en estos momentos Nicaragua no tiene un representante, un nuncio apostólico en el país. Sí, bueno, es que, mira, yo se lo decía también a otros colegas, es que el régimen ha quemado todos los puentes de contacto que tenía con la comunidad internacional. Se ha peleado con todo el mundo, con la Organización de Estados Americanos,
con las organizaciones internacionales de derechos humanos, también se ha peleado con la Santa Sede, expulsó a su nuncio apostólico porque Waldemar Stanislao Sommercat, el nuncio en Managua, había abogado por condiciones humanitarias para los presos políticos, 190 sin contar los sacerdotes, los seminaristas y Monseñor Rolando Álvarez que están detenidos. Es decir, ha quemado todos sus puentes y ante un contexto tan represivo, tan adverso, en la cual Ortega y Murillo se han puesto a nivel de dictadores como Videla, como Pinochet, como el mismo Stalin. Entonces, ahí la única vía que queda es presionar internacionalmente al régimen para que acceda a unas negociaciones que democraticen al país. Si no hay esa voluntad de democratizar al país, ni que venga el mediador que ha estado en cualquier tipo de conflicto el mejor, porque si no hay voluntad de dialogar, es imposible. Por eso yo creo que incluso el llamado del Papa es urgente, o sea, que todavía, dijo en italiano, que todavía se puedan encontrar las bases para una convivencia pacífica por medio de un diálogo abierto y que sea franco, o sea, que sea un diálogo abierto, que sea un diálogo en el que se lleguen acuerdos que se cumplan. Pero eso pasa por la presión internacional y por la solidaridad de América Latina, Europa y también de otros actores internacionales como Estados Unidos. Finalmente, Israel, como nicaragüense, ¿qué mensaje nos das? ¿Qué nos dejas al público de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, generalmente aquí en la República Mexicana? Desde tu exilio, ¿qué nos expresas como nicaragüense en estos momentos tan delicados de tu patria? En primer lugar, lo que decía anteriormente, soy de los que considera que la solidaridad es la ternura de los pueblos. En este momento, sobre todo a mis hermanos que comparten la fe católica, decirles que es importante unirnos en la oración, pero también, digamos, en esa fraternidad activa, no solo quedarnos en redes sociales, sino también manifestar de la forma en que lo crean más conveniente esa cercanía con el pueblo de Nicaragua, un pueblo que es valiente, un pueblo que históricamente ha luchado por su libertad, anteriormente por las armas, ahora lo quiere hacer por una vía pacífica y democrática, y que está recibiendo embates muy fuertes incluso contra su misma fe. Y yo creo que en México, que tienen una historia también de esa defensa de la fe contra un poder autoritario, contra un poder que quiere destruir lo más hermoso que tiene un pueblo, que son sus tradiciones, su vivencia religiosa. Yo creo que es muy importante que desde México se pueda despertar esa cercanía, sobre todo porque desde el gobierno mexicano han optado por un silencio, diríamos, hasta cómplice, pues, con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que es importante que la misma gente, el mismo pueblo mexicano que acogió a muchísimos nicaragüenses cuando digamos, cuando existía la dictadura de Somoza en los años 78, 79, pues este es el momento para expresar esa cercanía con Nicaragua por medio de la oración, pero también por medio de acciones concretas que puedan visibilizar la situación de Nicaragua y en el resto de América Latina y en España igual, llamar a esa solidaridad que tiene que unirnos en una causa común, que es la causa de la libertad y la defensa de los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua. Israel González Espinosa, gracias por tu pues, visión y sobre todo tu testimonio como periodista desde tu exilio, un exilio que te obligó pues, a proteger la vida, salir de tu patria para seguir también desde el exterior esta denuncia de la situación tan difícil que vive el pueblo nicaragüense que ya nos has esbozado en estos momentos. Desde aquí, desde México, te lanzamos también un abrazo solidario y estoy seguro que quienes vean esta entrevista igualmente expresarán la misma solidaridad que tú pides para que Nicaragua sea libre y sobre todo un lugar para todos digno para vivir. Gracias, Israel. Soy Guillermo Gazanini Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias, corresponsal en México de Info Vaticana. Con el favor de su atención, hasta la próxima, si Dios quiere.